Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 5 de abril, día lunes. Vamos a trabajar la guía. En particular voy a empezar con el ejercicio 11, donde nos piden, dadas las siguientes proposiciones, hallar el valor de verdad. Tenemos el A, B y C. Yo voy a hacer el B, para que vayamos practicando el tema. No sé, me falta esto. Entonces el B dice, de partida, esta negación se refiere a todo lo que está acá, simplemente no sé, o sea, no es que esté negando el existe, sino que se refiere a todo lo que está acá. Primero analicemos esto y después veamos su negación, dice. Existe x perteneciente a los reales, tal que x al cuadrado es distinto de x. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Existe x perteneciente a los reales tal que x al cuadrado es distinto de x? Verdadero. Verdadero. ¿Me puede dar, por ejemplo, alguno? El 2. El 2. 2 al cuadrado es 4 y es distinto de 2. Por lo tanto, esto sería verdadero. Pero la negación lo haría falso. En particular, la negación, si la escribiésemos, sería la siguiente. Para todo x perteneciente a los reales, tal que x al cuadrado es igual a x. Esa es la negación. Y aquí inmediatamente es falso porque, al igual que el ejemplo que aparece acá, el que dio su compañero el 2, 2 al cuadrado es 4 y no es igual a 2. Pero eso es la primera parte. Es falso. O la siguiente dice, para todo x perteneciente a los enteros, x más 1 es distinto de x menos 1. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Para todo x perteneciente a los enteros, x más 1 es distinto de x menos 1. ¿Verdadero? Verdadero. Es más, si trabajamos un poco esta desigualdad, pasamos la x para un lado y los números para el otro. Este es uno que está positivo pasa al lado negativo, y esta x que está positiva pasa al lado negativo. Recordemos que cuando trabajamos con el no es igual, las propiedades aritméticas son las mismas, o sea, lo que es positivo a un lado se resta al otro y así sucesivamente. X menos x es 0, y menos 1 es menos 2. Por lo tanto, esto es verdadero, y va a ser verdad en particular para cualquier número entero. Si usted le suma 1 y le resta otro, nunca va a dar el mismo valor, no existe. Por lo tanto, su negación es falsa. Y nuevamente analizamos esto finalmente. Entonces, tenemos que esta es verdadera, pero su negación es falsa. Esta es verdadera, pero su negación es falsa. Por lo tanto, falso o falso es falso. Veamos la C. Y después nos vamos a la parte 10. Dice, para todo x perteneciente a naturales, tal que el valor absoluto de x es distinto de 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Recordemos, ¿qué es el valor absoluto? Esas dos líneas que aparecen ahí. Valor absoluto. Bueno, para los que no sepan, valor absoluto corresponde a una distancia de medida. Distancia. Por ejemplo,
la distancia de un número al 0. Por ejemplo, el 10, su valor absoluto es 10, porque del 0 hasta el 10 hay 10 unidades. Pero el menos 5, su valor absoluto es 5, porque la distancia del menos 5 hasta el 5 es, perdón, del menos 5 hasta el 0 son 5 unidades. Correcto. Entonces, pero y en palabras mucho más simples, es el valor absoluto lo que hace es sacar lo negativo del número y dejar la parte positiva. También existe otra función que es con este como corchete cuadrado, por ejemplo el 3,5, y esto se conoce como la parte entera. En este caso sería 3, porque la parte entera de 3,5 es simplemente 3. Y la parte entera de menos 2,5 es menos 3. Es como el número que está más a la izquierda. Entonces se conoce como parte entera, versus esa es otra función. En particular, entonces. Entonces, para todo x perteneciente a naturales, su valor absoluto es distinto de 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Todo número natural, su valor absoluto, ¿siempre es distinto de 0? ¿Se está entendiendo o está muy perdido? Bastián y José dicen verdadero, verdadero. Correcto, esto es verdad. Porque para los números naturales, calcular su valor absoluto siempre va a dar un número distinto de 0, porque el único caso donde el valor absoluto es igual a 0 es cuando x vale 0, pero recordemos que el valor 0 no está dentro de los números naturales, que es lo que nos están pidiendo acá. Por lo tanto, esto al ser verdadero, su negación es falso. Y el siguiente tenemos, existe x perteneciente a los, ¿cuáles eran estos? Los q. Los racionales, muy bien. O los que son expresados en forma de fracción, tal que el valor absoluto es distinto de 0. Es que en los números naturales para, por ejemplo, Francia o países europeos, el 0 sí es natural. Pero para nosotros no. Entonces, dice, existe x perteneciente a los racionales tal que el valor absoluto es distinto de 0. ¿Es verdadero o eso es falso? ¿Existe algún racional tal que su valor absoluto es distinto de 0? Verdadero, dice Diego. ¿Me puede dar un ejemplo? Bastián también, Tamara también. Cuatro medios, muy bien. 4 medios es el valor 2 en particular. Y el valor absoluto de 2 es distinto de 0. Por lo tanto, es verdadero y su negación sería entonces falso. ¿Y falso implica falso? Verdadero. ¿Ya? Ahora, recuerden que si aparece en el test justifique, usted va a tener que escribir en palabras todo lo que yo le comento ahora al hablar. Tienen que escribirlo usted, o dar un ejemplo. Profe, Paulina, ¿cuándo es el test? el jueves. Gracias. ¿Esto cómo le fue con la internet y esas cosas?
Ahora se supone que esta semana llegarían a instalarlo. Ahora para conectarme a clase estoy en la casa de mi pololo. Ah, muy bien. ¿Y él tiene conexión por, o sea, internet? No, pero me toma mejor el internet. Ah, perfecto. Ok. Saludos a su pololo. Entonces, pregunta 10, que es la siguiente que vamos a hacer. La guía 1, 2 y 3, sí, todo lo que tiene que ver con lógica. Y la 1 y la 2 son bastante similares. La 3 tiene que ver con cuantificadores, que es lo último de lógica. Esta. ¿Cuál de las siguientes proposiciones corresponde a la negación de para todo entero R existe un entero A, tal que si AR es par, entonces AR A más 1R es par? Para todo entero R existe un entero A, tal que si AR es par, entonces A más 1R es par. Lo primero, para resolver este ejercicio, vamos a pasarlo a esta estructura que aparece aquí, de cuantificadores. Bueno, hay que checar un poquito. Entonces, la pregunta 10, entonces dice, para todo entero R, entonces, para todo R perteneciente a los números enteros, perdón, coma, existe A, también un entero, tal que si AR es par, entonces AR es par, entonces A más 1 por R es par. Esa sería la... Ok. Entonces tenemos, para todo R perteneciente a los enteros, existe otro enteros A, de tal manera que si AR es par, entonces A más 1 por R también es par. De partida, ¿lo entienden? Ok. Parece que varios están teniendo problemas. No sé si soy yo. ¿Ustedes lo ven bien? ¿O algunos no están teniendo problemas con la clase? Los que tengan conexión por cable. Se ve bien. No se escucha cortado ni nada. Ya, perfecto. Entonces, algunos están teniendo problemas. Tal vez alguna compañía está fallando. No sé. En fin, recuerden que esto queda grabado. Se sube al tiro después a YouTube. Se demora un par de horas más o menos en estar en HD. Ok. Ya. Sí, bueno, todos los que tengan problemas, no hay ningún problema. Después tendrán que ver después el video. Lo pueden descargar incluso, todas esas cosas. Y Leonardo pregunta si el símbolo slash es un tal que sí. El slash se puede ocupar como tal que algunos textos también ocupan el punto y coma. Y dependiendo de algunos, por ejemplo, si yo hubiese puesto notación de paréntesis, sin ocupar algún tipo de símbolo, y aquí da la propiedad, como que después de pasar de los conjuntos a la propiedad, también se lee tal que. Entonces tenemos esto, su negación. Entonces recordemos que la negación del para todo, vamos a negar la proposición 10, la negación del para todo es el existe, el conjunto lo mantenemos,
La negación del existe es un para todo. Y la propiedad acá se niega, pero esta propiedad corresponde a un P implica Q. Y si nos vamos a la tabla, aquí, a la negación de la implicación, que es la ley del control recíproco, lo voy a explicar acá. Que es esta. La Z, ley del control recíproco, tenemos la negación del P implica Q. Entonces, en este caso, este sería P y esto sería Q. Entonces, la negación sería, se mantiene el antecedente, o sea, AR par se va a mantener y vamos a negar el consecuente que A más 1 por R es par. Entonces, todo esto es el antecedente. Y este es el consecuente. Entonces, acá la estructura nos quedaría A por R es par. Y el conector lógico que está dentro de estos dos es el I. Y A más 1 por R. ¿Cómo podemos negar que es par? Si no es par, la única opción es que es impar. Y esta sería la negación. Entonces, el para todo significa que no existe, el existe con un para todo, y la estructura de acá es la del control recíproco, donde el antecedente se mantiene, o sea, A por R es par, y se niega el consecuente, entonces A más 1 por R es impar. Y ahora tenemos que ver en el 10 cuál es la alternativa correcta. Y buscamos, a ver, tenemos el existe en todas, es para todas, esto es lo mismo. Entonces, aquí hay uno, AR, no, estas las dos dicen que son impares, no. AR es par, es la C. Y A más 1 por R es impar, sí, es la C. C es la correcta. Le hiciste el entero, para todo va a haber los enteros, AR es par, y A más 1 por R es impar. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Y está para pensar, ¿ah? Vamos a hacer el 6. Dice, demostrar que la afirmación para todo entero positivo, la expresión n cuadrado menos n más 41 siempre es un número primo. Es falsa con un contraejemplo. De partida, ¿qué es un número primo? Que solo es divisible por 1 y el mismo. Correcto. Por ejemplo, los números primos son el 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Y tenemos esta fórmula de acá, n cuadrado menos n más 1, más 41, perdón, siempre da números primos. Pero esto es falso.
¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es el entero que hace que esta afirmación sea falsa? El 3. El 3. Veamos. Calculadora. Sería 3 por 3 son 9, menos 3 más 41. El resultado es 47. Y buscamos en Google. 47 es primo. Y una búsqueda rápida en Google dice que sí, el 47 es primo. Es el 2. El 2. Sería 2 al cuadrado es 4, menos 2, más 41. 43. Y una búsqueda rápida en Google, el 43 es primo. Leonardo, después del slash está el consecuente. Sí, correcto. Después del slash, ¿dónde está? ¿Está aquí? Porque acá está la expresión donde tenemos, le implica como estructura. Por el 4. 4 al cuadrado son 16. Menos 4, más 41, 53. Y una búsqueda rápida en Google, 53 es primo. El 1. No, pero el 41 es primo. Tenemos que demostrar que es falsa, ¿cierto? Sí, hay que mostrar que es falso. 41 es primo. Aquí es cuando los alumnos chocan con una pared. El 5, ya, voy a ser franco. El 5 también da un primo. Voy a evitar que hagan tanto cálculo, pero el 5 sí funciona. El 13. A ver, veamos, el 13. 13 por 13 son 169. Menos 13 más 41, 197. Y una búsqueda rápida en 197 primo. Sí, el 197 es primo. Hay un número obvio donde esto falla, que es un número entero. Muy bien, Bastián, 41. En el 41 esto falla, porque todo múltiplo de 41, por lo tanto, esto no es un número primo resultado. Y bueno, les cuento que este curso no tiene asistencia. O sea, yo saco asistencia por un tema de estadísticas simplemente, pero usted no va a quedar, o sea, no va a reprobar el curso por asistencia. Eso no va a pasar. Pero sí va a reprobar por notas, eso sí. Por si acaso. Así que si tienen problema de internet, no, o sea, no es problema de ustedes, sino que es problema del sistema, ¿no? Pero por ausencias no van a reprobar por notas. Entonces, volviendo a esto, 41. 41 al cuadrado, no tengo idea cuánto será, pero menos 41 más 41
Pero el número resultante, 41 con 41 se van, y quedaría como 41 al cuadrado, entonces el 41 es factor de 41 al cuadrado, así que este número no da primo. En particular, un ejercicio está hecho con cizaña, porque anteriormente cuando se empezó a estudiar los números primos, siempre se pensó que existía la posibilidad de que existiese una fórmula que solamente diera números primos. Y esta fórmula tiene la particularidad de que es válida hasta el 40. Hasta el número, o sea, si usted va probando con el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el número 40, efectivamente da puros números primos. Y el número 41 donde falla, porque evidentemente es 41 menos 41 se van y queda y el 41 al cuadrado. Así que esto es falso por el 41, como dice Sebastián. Ese era el número que hace fallar esto. ¿Ya? Y con esto ya damos por terminado la guía. Evidentemente van a tener dudas, pero eso lo vamos a resolver en la clase de mañana. Lo que nos queda por ver hoy día son conjuntos. Jóvenes, conjuntos. Bueno, en particular, los conjuntos son cualquier tipo de unión de elementos con una propiedad. En particular, los más conocidos siempre van a ser los conjuntos numéricos. Si yo hablo de los naturales, los racionales, los enteros, todas esas cosas ustedes ya lo asocian con algo. Pero también los conjuntos pueden ser personas. Por ejemplo, ustedes, que son alumnos del curso de Álgebra 1 para contador auditor, todos ustedes pertenecen al conjunto de los alumnos que están en Álgebra 1 contador auditor. Entonces, en ciertos tipos de estructuras se pierden ciertas propiedades. Por ejemplo, los números tenemos el orden. Primero va el 1, después va el 2, va el 3 y así sucesivamente. Pero si yo hablo de ustedes, por ejemplo, que esté Samuel o que esté Antonia, yo no puedo compararlo los dos para decir uno va primero o el otro va después. Porque dentro del conjunto lo que importa es la existencia, no tanto el orden. Entonces, eso es lo que pasa con la teoría. Nosotros vamos a juntar de la teoría de conjuntos toda la parte que tiene que ver con números y que se pueda pasar un poco a ofimática. O sea, todo el tema del conector lógico I, conector lógico O y ese tipo de cosas, vamos a ir tratando de unirlo con la teoría conjuntista, pero la teoría conjuntista es mucho más amplia de lo que vamos a alcanzar a ver acá. Entonces, definiciones. Vamos a definir un conjunto como una colección de elementos que cumplen cierta propiedad. A esta propiedad la vamos a llamar P de X, donde X es la evaluación del elemento. Por lo general, como notación, los conjuntos los vamos a denominar con letras mayúsculas y a los elementos del conjunto los vamos a denominar con letras minúsculas. Por lo general también vamos a empezar a dar los conjuntos con la letra A, B, C, D y así sucesivamente. Y los elementos también. Además, vamos a tener notaciones como dos puntos o el slash, que van a significar tal que, como ya lo hemos visto en la parte de cuantificadores. Y lo otro que se me olvidaba, cuando hablemos de conjuntos, vamos a ocupar estas llaves como para decir, para definir que estamos hablando de conjuntos, vamos a ocupar este tipo de llaves. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 2.1 dice lo siguiente. El conjunto A, cuyos elementos son el 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el 9. El conjunto B, X, tal que X es un dígito. En este caso, el conjunto A y el conjunto B son dos conjuntos distintos, cuya escritura es totalmente distinta. En una tenemos números y en la otra tenemos una propiedad, pero ambos tienen la misma cantidad de elementos. De partida, un dígito
corresponde a lo que forma la estructura de un número. Por ejemplo, el número 15 está formado por el dígito 1, que está en la decena, y el dígito 5, que está en la unidad. Entonces, el conjunto de los dígitos sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque con esas 10 números nosotros formamos o escribimos cualquier número de los enteros. Entonces, a cada uno de esos elementos se le llama un dígito. Entonces, el conjunto A y el conjunto B son iguales, porque tienen los mismos números, pero están escritos en forma distinta. Cuando se mencionan cada uno de los elementos, se le llama extensión, porque se muestra cada uno de los elementos que están, y cuando se le da la propiedad, se le va a llamar por comprensión, o sea, va a comprimir la información. Por lo general, en la extensión nosotros lo vamos a ocupar bastante poco, a menos que sean conjuntos relativamente pequeños, hasta 20 unidades ya se considera algo que se puede escribir, y de ahí para adelante vamos a tratar siempre de dar la estructura por comprensión, o sea, si hay más elementos, se le da la propiedad simplemente y listo. Y aquí donde se añade el conjunto, la siguiente simbología que ya habíamos visto en los cuantificadores, que es la pertenencia. El símbolo de pertenecer, que es esta E que está acá. Si un elemento está dentro de un conjunto, se dice que ese elemento pertenece al conjunto. Y la notación es la siguiente. Se menciona el elemento, se pone el símbolo de pertenencia y luego se menciona el conjunto. Por ejemplo, el 5 pertenece al conjunto de los naturales. Entonces pondría 5 pertenece y después el símbolo de natural. Y si no pertenece, se ocupa la letra E, pero con un slash. Recordemos que el slash lo que hace es negar el elemento. ¿Están al revés al explicar? ¿En qué sentido? ¿El A y el B? El A es por extensión y el B por comprensión. ¿A eso se refiere, Leonardo? ¿Se escucha, no? Sí. Sí, es que dice que el conjunto A es comprensión, pero es extensión, ¿o no? Perdón, sí, sí. Extensión y el B es comprensión, porque es la propiedad. Sí, que abajo lo dice al revés. Oh, teniendo la razón. Están al revés. Sí, un mega error. No me había dado cuenta. ¿Es de la guía? Sí, el error de la guía. Ah, ya. Compresión es el conjunto B y extensión es el conjunto A. Ah, ya. Ahí, sí, por favor, corríjanlo. Ahí está, al revés. Entonces, siguiente definición, igualdad de conjuntos. Dos conjuntos dicen que son iguales si poseen los mismos elementos. Por ejemplo, acá, aunque están escritos en forma distinta, A y B son iguales porque tienen los mismos elementos, del 0 hasta el 9. Entonces, ejemplos. Tenemos el A tal que X X tal que 2 por X más 4 es igual a 8. Si resolvemos la ecuación acá, el valor de X vale 2. Y el conjunto B es solamente el 2. Entonces, A y B tienen solamente un elemento, y este elemento es el número 2. El ejemplo 2. A es igual a asterisco, esta es la letra griegas mayúsculas, este es teta, este es sigma y este es delta. El triángulo es delta, el lado con la rayita es teta y la sumatoria o signo de esa se llama sigma. Y al B tendríamos teta, sigma, delta, asterisco y 2 veces el delta. Estos dos conjuntos son iguales, porque independiente que se repita 3 veces el signo delta, lo que importa en los conjuntos es que exista el elemento. Entonces, aunque esté 3 veces, vale solamente por una vez. Por ejemplo, da lo mismo que los naturales tengan 1, 1, 1, 1. Sigue siendo solamente el número 1, un único elemento que pertenece a los naturales. Da lo mismo que se repita. Entonces, este elemento, aunque tenga 6 elementos,
solamente 4 de ellos son distintos, por lo tanto, esos 4 son los que se toman para el conjunto. Y son los mismos que están en el conjunto A, independiente del orden, porque el orden, insisto, acá no importa. Disculpa, me dio sueño. ¿Ya? Y aquí están las propiedades de la estructura de los conjuntos. Las voy a pasar por encima, pero un conjunto es igual a sí mismo. Un conjunto es igual a B, si solamente si B es igual a A, esta es la propiedad de simetría. Y la transitividad, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, por transitividad. Luego, siguiente concepto, sería el tercer concepto de hoy día. Cardinalidad. Cardinalidad corresponde a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Y aquí, antes de empezar con esto, me voy a la definición 2.4 que separa la cardinalidad en 2 grandes casos. El primero, un conjunto puede ser finito o un conjunto puede ser infinito. Un conjunto es finito cuando tiene una cantidad finita de elementos. Por ejemplo, el conjunto de los dígitos son 10 elementos y no hay más. Por ejemplo, ustedes como alumnos son, no sé, 20 y tantos elementos y no hay más. En cambio, hay conjuntos que son infinitos, por ejemplo, los números naturales, los racionales y todos ellos, que no se puede contar un número máximo porque nunca van a acabar. Entonces, a grandes rasgos, un conjunto puede tener un número finito de elementos o un número infinito de elementos. Por ejemplo, la cardinalidad de los siguientes conjuntos, x tal que x es menor que 5, es un número finito de elementos, que son 4, el 1, 2, 3 y 4, y el conjunto de los múltiplos de 3, que sería infinito, donde tenemos 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente hacia el infinito. Para escribir la cardinalidad vamos a tener 3 formas. Aquí hay 2 que tenemos. La cardinalidad de A con el símbolo gato, n de A, que es el que está aquí, y aparte, usando un poco el lenguaje computacional, cuando se habla de cardinalidad, entonces, como les decía, tenemos conjunto de A, el n de A. También podemos ocupar la palabra card de A, que esto en cierto lenguaje de programación se ocupa. Valor absoluto de A. Serían como todos los casos posibles para hablar de cardinalidad. Insisto, nosotros por general vamos a ocupar el gato como estructura, pero cualquiera de estas también pueden aparecer por ahí. Si están estudiando algún libro o algún video de YouTube, en algunas partes, algunas personas ocupan esta simbología, cardinalidad. Y 2 conjuntos importantísimos son el universo y el vacío. ¿Por qué son tan importantes estos 2 conjuntos? Porque le da la estructura a muchas cosas. Por ejemplo, el conjunto vacío es el conjunto que no posee elementos, o sea, un conjunto que tiene nada dentro. Y el conjunto universo es el que junta a todos los elementos posibles que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre un estudio en los alumnos de primer año de la carrera ingeniería, perdón, ustedes son contador auditor, entonces mi universo serían todos los alumnos que están en primer año de contador auditor. Pero, si yo tomo el estudio, mejor decir, voy a agrandar mi estudio, voy a tomar los alumnos de primer año de toda la Universidad del Biobío. O sea, mi universo ya no bastaría con solamente los alumnos de primer año de contador auditor. Tendría que aumentar el espacio, el espectro, a los alumnos de primer año de toda la universidad. Y en particular, yo puedo seguir ampliando mi estudio hasta llegar al conjunto máximo, que sería a toda la humanidad, o sea, a todo ser humano ingreso en mi estudio. Pero en la práctica lo que uno va haciendo es acotando y achicando lo máximo posible
su objeto de estudio porque es imposible trabajar con números tan grandes sin cometer un error. Entonces, el universo depende del estudio que se está haciendo y lo que nos da simplemente el contexto de la mayor cantidad de elementos que pueden estar siendo parte de un estudio. La notación del universo va a ser una letra U, y la notación del vacío por lo general va a ser este símbolo de acá, que es una circunferencia y una rayita, o también este símbolo de acá, que es el símbolo de conjunto, pero sin nada entre medio. Y bueno, acá están los conjuntos que todos ya conocemos, los dígitos, los naturales, los cardinales, los enteros, los positivos, los negativos, los racionales, los reales, que es la mezcla de todo. Esto no lo voy a explicar, pero porque todos ya los deberíamos conocer. ¿Alguna duda, alguna consulta? Asumo que el silencio es un no, y que están súper interesados, súper felices de estar estudiando todo esto. Veamos, inclusión. Cuando hablamos que un conjunto es subconjunto de otro, se habla de un conjunto es subconjunto de otro cuando todos los elementos del conjunto, entre comillas, más pequeño entrará en el otro. Un ejemplo más básico es los naturales. Los naturales es el subconjunto de los números enteros, porque el 1, 2, 3, 4, todos esos números que son naturales también están en el conjunto de los enteros. O sea, ¿entrará en el test? No, entrará en el certamen. Y un ejemplo acá básico sería, si el conjunto es el 1, 2, y el conjunto A es el 1, 2, 3, entonces el 1, 2 está dentro del 1, 2, 3. Porque el 1 está acá y el 2 está acá. Una observación, cuando se tiene a ciencia cierta que un subconjunto, bueno, todo esto de la notación es esta, cuando un conjunto es subconjunto del otro y no son iguales, por ejemplo, yo sé que en este caso que la A tiene el número 3 y el número 3 no pertenece a B, yo le puedo borrar la rayita de abajo y lo dejo así. Y eso se denomina como subconjunto propio. Es muy similar a lo que ocurre con el menor estricto. Cuando uno borra la rayita de abajo, cuando tiene menor igual, le borro la rayita, queda como menor estricto. Aquí pasa lo mismo. Si se tiene un subconjunto y se borra la rayita de abajo, se llama subconjunto propio. O sea, el conjunto B nunca va a ser tan grande como el conjunto A. Entonces, eso se llama subconjunto propio. Por ejemplo, en este caso, este B es subconjunto propio de A porque el A tiene el 3 y el B no lo tiene. Los naturales es un subconjunto propio de los enteros porque los enteros tienen toda la parte negativa y los naturales no tienen esa parte. Y dos conjuntos se hablan iguales si son subconjuntos así como mismo. Por ejemplo, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, la única alternativa es que A sea igual a B. Y esto genera sus propiedades. Y lo dejamos hasta aquí, porque ahí se nos vienen las operaciones, pero eso ya lo vemos para la próxima clase. O sea, mañana no creo que lo alcancemos a ver, lo vamos a ver después, a la vuelta. Jóvenes, dudas, consultas. El test de partida lo voy a subir hoy día, simplemente es para que conozcan la estructura nomás. Se van a subir a todas las secciones, por eso no lo he hecho todavía. Ah. Ah, 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 ah. ¡Achú! ¡Achú! Oh, disculpen. Si no me consulta, entonces lo dejamos hasta aquí.
Que estén muy bien y nos vemos mañana. Chao, chao.